Buen día. Seguimos leyendo Mensaje para los jóvenes, Elena G. de Guay. Capítulo 51. Una preparación práctica. El trabajo manual útil es parte del plan del Evangelio. El gran maestro, envuelto en la columna de nube, dio a Israel directivas para que a todo joven se le enseñase algún trabajo útil. Por lo tanto, era costumbre de los judíos, tanto de las clases más ricas como de las más pobres, enseñar a sus hijos e hijas algún oficio útil, para que si se presentaban circunstancias adversas, no tuviesen que depender de otros, sino que pudieran proveer a sus propias necesidades. Podían ser instruidos en los ramos literarios, pero debían también adiestrarse en algún oficio. Esto era considerado como parte indispensable de su educación, la educación simétrica. Ahora, como en los días de Israel, todo joven debe ser instruido en los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir cierto conocimiento de algún ramo manual por medio del cual, si fuera necesario, pudiera ganarse la vida. Esto es esencial, no solo como una salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino por su influencia sobre el desarrollo físico, mental y moral. Aun cuando fuese seguro que uno no habría de necesitar recurrir al trabajo manual para su sustento, se le debiera enseñar a trabajar. Sin ejercicio físico, nadie puede tener una constitución sana y salud vigorosa. Y la disciplina del trabajo bien regulado no es menos esencial para obtener un espíritu fuerte y activo que para adquirir un carácter noble. Los alumnos que han obtenido conocimiento de los libros sin adquirir un conocimiento del trabajo práctico no pueden aseverar que tienen una educación simétrica. Las energías que debieran haberse consagrado a los quehaceres de diversos ramos han sido descuidadas. La educación no consiste en usar solamente el cerebro. El trabajo físico es parte también de la educación esencial para todo joven. Falta una fase importante de la educación si no se enseña al alumno a dedicarse a un trabajo útil. El ejército saludable de todo el ser dará una educación amplia y abarcante. Todo estudiante debe dedicar una parte de cada día al trabajo activo. Así adquirirá hábitos de laboriosidad y se fomentará en él un espíritu de confianza propia. Y al mismo tiempo estará a salvo de muchas prácticas malas y degradantes que son a menudo resultado de la sociedad. Y todo esto está de acuerdo con el objeto primordial de la educación, porque al estimular la actividad, la diligencia y la pureza, no ponemos en armonías con el Creador. El beneficio del trabajo útil. El mayor beneficio no es el que se obtiene del ejercicio tomando como juego o simplemente como ejercicio. Se obtienen ciertos beneficios por estar al aire puro y también por ejercitar los músculos. Pero si la misma cantidad de energía se dedica a ejecutar un trabajo útil, el beneficio será mayor, habrá más contentamiento, porque ese ejercicio entraña un sentido de utilidad y la aprobación de la conciencia por un deber bien cumplido. Los alumnos deben salir de nuestras escuelas dotados de eficiencia cabal, a fin de que cuando dependan de sus propios recursos, tengan conocimientos que puedan usar, útiles para tener éxito en la vida. Es esencial el estudio diligente, pero también lo es el trabajo, arduo y laborioso. El juego no es esencial. El dedicar las facultades físicas a la diversión no es muy favorable para tener una mente bien equilibrada. Si el tiempo empleado en el ejercicio físico que paso a paso conduce al exceso, fuese dedicado a trabajar de acuerdo con los métodos de Cristo, la bendición descansaría sobre el obrero. La disciplina que para la vida práctica se obtiene del trabajo combinado con el esfuerzo mental queda endulzada a reflexionar en, en que ella hace a la mente y al cuerpo más idóneo para cumplir la obra que Dios requiere que los hombres hagan. Cuanto más perfectamente sepan los jóvenes cumplir los deberes de la vida práctica, tanto mayor será el gozo que tendrán día tras día por ser útiles a otros. La mente educada para disfrutar del trabajo provechoso de amplia, por la preparación y la disciplina se hace idónea para ser útil, porque adquiere el conocimiento esencial que permite a su poseedor beneficiar a otros.
No puede hallar en la vida de Cristo ejemplo de que dedicase tiempo al juego y a la diversión. Él fue el gran educador para la vida presente y la futura, y sin embargo, no he podido hallar un caso en que enseñara a sus discípulos a buscar diversiones para obtener ejercicio físico. Tanto a los jóvenes como a las señoritas se les debe enseñar a cocinar económicamente, prescindiendo de toda clase de carne. No se estimule de ninguna manera la preparación de platos que contengan cualquier cantidad de carne, porque esto es regresar a la oscuridad y a la ignorancia de Egipto, más bien que dirigirse a la pureza de la reforma pro salud. Especialmente las mujeres deben aprender a cocinar. ¿Qué parte de la educación de una niña es tan importante como esta? Cualesquiera que sea su circunstancia en la vida, este es un conocimiento que ella puede practicar en el campo misionero. La cultura en todos los puntos de la vida práctica hará a nuestros jóvenes útiles después que salgan de la escuela para ir a países extranjeros. No tendrán entonces que depender de las gentes a quienes vayan para que cocinen o cosan para ellos, o les edifiquen casas. Ejercerán mayor influencia si demuestran que pueden enseñar a los ignorantes a trabajar de acuerdo con los mejores métodos y producir los mejores resultados. Se requerirán menos fondos para sostener a tales misioneros, debido a que el trabajo útil y práctico, combinado con sus estudios, les permite dedicar al mejor uso posible sus facultades físicas. Esto será apreciado en los lugares donde sea difícil obtener recursos. Revelará que los misioneros pueden ser educadores y enseñar a trabajar, y donde quiera que vayan, todo lo que hayan ganado en este sentido les abrirá las puertas. Capítulo 52. La lealtad de los estudiantes. Los estudiantes que profesan amar a Dios y obedecer la verdad deben poseer un grado de dominio propio y fortalecen los principios religiosos que los habilite para permanecer inconmovibles en medio de las tentaciones y para permanecer firmes en favor de Jesús en el colegio, en sus casas de pensión o donde quieran que estén. La religión no está destinada a ser llevada simplemente con un manto en la casa de Dios. Los principios religiosos deben caracterizar toda la vida, el carácter y la conducta. Los que están vendiendo de la fuente de la vida no manifestarán, como los mundanos, un deseo vehemente de cambio y de placer. En su comportamiento y carácter se verán el reposo, la paz y la felicidad que han hallado en Jesús, echando diariamente sus perplejidades y cargas a sus pies. Demostrarán que en la senda de la obediencia y el deber hay contentamiento y gozo, y ejercerán sobre sus condiscípulos una influencia que sentirá toda la escuela. Un joven ferviente, concienzudo y fiel en una escuela es un tesoro inestimable. Los ángeles del cielo lo miran con amor y en el libro mayor del cielo se registra toda obra de justicia, cada tentación resistida, cada mal vencido. Ese joven está echando un buen fundamento para el futuro, a fin de poder obtener la vida eterna. De los jóvenes cristianos depende en gran medida la conservación y perpetuación de las instituciones que Dios dispuso como medio de hacer progresar su obra. Nunca hubo un periodo en el cual de una generación de hombres dependieran resultados tan importantes. Por lo tanto, cuán importante es que los jóvenes estén calificados para esta gran obra, a fin de que Dios pueda usarlos como instrumentos suyos. Su Hacedor tiene sobre ellos derechos que superan a todos los demás. El valor de la disciplina escolar. El carácter desenfrenado y temerario de muchos jóvenes de esta época del mundo causa pena. Si los jóvenes pudiesen ver que, al cumplir con las leyes y reglamentos de nuestras instituciones, no están haciendo sino algo que mejorará su posición en la sociedad, elevará su carácter, ennoblecerá su mente y acrecentará su felicidad, no se rebelarían contra las reglas justas y los requisitos sanos, ni se dedicarían a crear sospechas y prejuicios contra estas instituciones. Con energía y fidelidad los jóvenes deben arrostrar las exigencias que se les hace, y eso será una garantía de éxito. Los jóvenes que nunca hayan triunfado en los deberes temporales de la vida estarán igualmente sin preparación para dedicarse a los deberes superiores. La experiencia religiosa se obtiene solamente por el conflicto, por los chascos, por severa disciplina propia y por la oración ferviente. Los pasos que llevan hacia el cielo deben darse uno a la vez y cada paso nos da fuerza para el siguiente. Capítulo 53. Oportunidades para el estudiante. Estudiantes,
Cooperad con vuestros maestros. Al hacerlo, les dais esperanza y ánimo, les ayudáis y al mismo tiempo os ayudáis a progresar. Recordad que de vosotros depende en extenso grado de vuestros maestros, estén en terreno ventajoso, que su trabajo sea un reconocido éxito. Debéis ser estudiantes en el más elevado sentido, viendo a Dios detrás del maestro y al maestro cooperando con él. Pasan rápidamente vuestras oportunidades para trabajar. No tenéis tiempo para complacer al yo, únicamente al esforzaros seriamente por tener éxito. Lograréis la verdadera felicidad. Son preciosas las oportunidades que se os ofrecen durante el tiempo que paséis en la escuela. Haced tan perfecta como sea posible vuestra vida estudiantil. Recorréis ese camino una sola vez. De vosotros mismos depende que vuestra tarea sea un éxito o un fracaso. A medida que tengáis éxito en adquirir el conocimiento de la Biblia, estaréis acumulando tesoro para impartir. Ayudad a otros. Si tenéis un condiscípulo atrasado, explicadle la lección que no comprenda. Esto será una ayuda para vuestro propio entendimiento. Usad palabras sencillas. Exponed vuestras ideas con un lenguaje claro y fácil de entenderse. Al ayudar a vuestro condiscípulo, ayudáis a vuestros maestros y con frecuencia un alumno de mente aparentemente lerda asimilará más rápidamente las ideas explicadas por un condiscípulo que por un maestro. Esta es la cooperación que Cristo elogia. El gran maestro está a vuestro lado para ayudaros a ayudar al atrasado. Durante la vida escolar podéis tener oportunidades pobres e ignorantes de las verdades de la palabra de Dios. Aprovechad toda oportunidad tal. El Señor bendecirá todo momento pasado en esta forma. El dominio completo de lo fundamental. Quiero decir a todo estudiante, nunca os quedéis satisfechos con una norma inferior. Al asistir a la escuela, cuidad de tener en vista un objeto noble y santo, y porque deseéis preparados para servir en alguna parte de la viña del Señor. Haced cuanto podáis para alcanzar este objeto. Podéis hacer más por vosotros mismos de los que lograría cualquier otro. Y si hacéis para vosotros mismos todo lo que podéis, ¿qué carga quitaréis al director y a los maestros? Antes de intentar el estudio de los ramos superiores del conocimiento literario, aseguraos de que comprendéis cabalmente las reglas sencillas de la gramática y que habéis aprendido a leer, escribir y deletrear correctamente. Ascended por los peldaños inferiores de la escalera antes de alcanzar los superiores. No dediquéis tiempo a aprender lo que os será de poca utilidad en la vida ulterior. En vez de buscar el conocimiento de los clásicos, aprended primero a hablar correctamente vuestro idioma. Aprended a llevar cuenta, adquirir un conocimiento de los ramos de estudios que os ayudarán a ser útiles donde quieran que estéis. Capítulo 54. Adiestramiento para el servicio. Teniendo en cuenta la luz que Dios ha dado, es maravilloso que no haya veintenas de hombres y mujeres jóvenes que pregunten, Señor, ¿qué quieres que haga? Es un error peligroso imaginar que a menos que un joven haya decidido dedicarse al ministerio, no se requiere de él esfuerzo especial para prepararse para la obra de Dios. Cualquiera sea vuestra vocación, es esencial que mejoréis vuestras actitudes mediante el estudio diligente. Se debería instar a los jóvenes de ambos sexos a apreciar las bendiciones celestiales de las oportunidades, para llegar a ser bien disciplinados e inteligentes. Deberían sacar ventaja de las escuelas que han sido establecidas con el propósito de impartir lo mejor del conocimiento. Es un pecado ser indolente y negligente en la adquisición de una educación. El tiempo es corto y por lo tanto, como el Señor ha de venir pronto a finalizar las escenas de la historia de la tierra, hay tanto mayor necesidad de aprovechar los privilegios y las oportunidades actuales. Consagrad vuestra capacidad a Dios. Los jóvenes de ambos sexos deberían asistir a nuestras escuelas. El lugar en el cual pueden obtener conocimiento y disciplina, deberían consagrar su capacidad a Dios y llegar a ser estudiantes diligentes de la Biblia, a fin de fortalecer contra las doctrinas erróneas y no ser apartados por el error de los impíos. Pues es por la investigación diligente de la Biblia como obtenemos un conocimiento de la verdad. Por la práctica de la verdad que ya conocemos, una luz mayor brillará sobre nosotros tantas escrituras. Los que son verdaderamente consagrados a Dios no entrarán en la obra impulsados por el mismo motivo que induce a los hombres a empeñarse en negocios mundanos. Esto es meramente por la subsistencia, sino que entrarán en la obra sin permitir que ninguna consideración mundana los domine,
porque se dan cuenta que la causa de Dios es sagrada. Preparación para contingencias futuras. El mundo debe ser amonestado y ningún alma debería descansar satisfecha con un conocimiento superficial de la verdad. No sabéis qué responsabilidad se os llamará a llevar. No sabéis a dónde se os llamará a dar testimonio de la verdad. Muchos tendrán que compararse en las cortes legislativas. Algunos han de comparecer ante reyes y ante los eruditos de la tierra para responder por su fe. Los que solo tienen una comprensión superficial de la verdad no podrán exponer claramente las escrituras ni dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no necesiten avergonzarse. Nadie se imagina que no tiene necesidad de estudiar porque no ha de predicar desde el púlpito sagrado. No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros. Es un hecho lamentable que el progreso de la causa sea obstaculizado por la escasez de obreros preparados que se hayan capacitado para ocupar puestos de confianza. El Señor aceptará a miles para trabajar en su gran campo de cosecha, pero muchos han fracasado en la preparación para la obra. Mas todo el que ha abrazado la causa de Cristo, que se ha ofrecido como soldado en el ejército del Señor, debiera colocarse donde puede ejercitarse fielmente. La religión ha significado demasiado poco para los profesos seguidores de Cristo, porque no es la voluntad de Dios que nadie permanezca ignorante, cuando han sido puestos a su alcance la sabiduría y el conocimiento, equilibrados por los principios divinos. No es cierto que los jóvenes brillantes alcanzan siempre el mayor éxito. ¿Con cuánta frecuencia se ha colocado en puestos de confianza a hombres de talento y educación y han resultado un fracaso? Su brillo tenía la apariencia del oro, pero cuando se lo probó no resultó ser más que oropel y escoria. Fracasaron en su trabajo a causa de su infidelidad. No fueron industriosos y perseverantes y tampoco fueron hasta el fondo de las cosas. No estuvieron dispuestos a comenzar desde la parte inferior de la escalera y con trabajo paciente ascender peldaño tras peldaño. Hasta alcanzar la cumbre, anduvieron al resplandor de las chispas, sus vivos resplandores producidos por ellos mismos. No dependieron de la sabiduría que solamente Dios puede dar. Su fracaso no se debió a su falta de oportunidad, sino a su carencia de seriedad. No percibieron que sus ventajas educacionales les eran valiosas y así no avanzaron. ¿Cómo podrían haberlo hecho en el conocimiento de la religión y la ciencia? Su mente y carácter no fueron equilibrados por los altos principios de la rectitud. Capítulo 55. La aspiración de mejorar. Si cada uno comprendiese que tiene que rendir cuenta ante Dios por su influencia personal, en ningún caso estaría ocioso, sino que cultivaría sus actitudes y adiestraría todas sus facultades para servir a aquel que lo ha comprado con su propia sangre. Los jóvenes, especialmente, deben sentir la necesidad de educar su mente y aprovechar toda oportunidad de adquirir conocimientos para prestar un servicio aceptable a aquel que ha dado su preciosa vida por ellos. Y nadie comete el error de considerarse tan bien educado que no necesite estudiar más los libros o la naturaleza. Aproveche cada uno toda oportunidad con la cual ha sido favorecido por la providencia de Dios para adquirir todo lo que sea posible en la revelación o la ciencia. Deberíamos aprender a apreciar debidamente las facultades que Dios nos ha dado. Si un joven tiene que empezar por el peldaño más bajo de una escalera, no se debiera desanimar, sino resolverse a subir escalón tras escalón hasta oír la voz de Cristo diciendo: Hijo, ven más arriba, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en unas pocas cosas, yo te haré Señor sobre muchas. Entra en el gozo de tu Señor. Capítulo 56. La verdadera sabiduría. Los jóvenes de ambos sexos pueden obtener una educación terrenal superior y, sin embargo, ignorar los principios excelentes que harían de ellos súbditos del reino de Dios. El saber humano no puede calificar a nadie para el reino celestial. Los súbditos del reino de Cristo no se constituyen tales por medio de formas y ceremonias, o por el largo estudio de los libros. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento necesitan ser estudiadas diariamente. El estudiante que aprende constantemente los caminos y las obras de Dios recibe la sabiduría y el conocimiento de Dios. La Biblia ha de ser nuestra luz, nuestro educador. Cuando los jóvenes aprendan a creer que Dios envía el rocío,
la lluvia y la luz del sol desde el cielo, haciendo prosperar la vegetación, cuando se den cuenta de que todas las bendiciones vienen de Él y que se le debe agradecimiento y alabanza, serán inducidos a reconocer a Dios en todos sus caminos y a desempeñar con fidelidad sus deberes día tras día. Dios estará en todos sus pensamientos. Muchos jóvenes al hablar de la ciencia son sabios más allá de lo que está escrito. Tratan de explicar los caminos y las obras de Dios con algo que responde a su comprensión finita, pero es todo un miserable fracaso. La verdadera ciencia y la inspiración está en perfecta armonía. La falsa ciencia es algo independiente de Dios, es ignorancia presuntuosa. Uno de los mayores males que ha acompañado a la búsqueda del conocimiento, a la investigación de la ciencia, es aquellos que se ocupan en estas investigaciones pierden de vista con demasiada frecuencia el carácter divino de la religión pura y sin adulterar. Los sabios, según el mundo, han tratado de explicar, de acuerdo con principios científicos, la influencia del Espíritu de Dios sobre el corazón. El menor paso dado en esta dirección lleva a la mente a los laberintos del escepticismo. La religión de la Biblia es simplemente el misterio de la piedad. Ninguna mente humana puede entenderlo plenamente y es del todo incomprensible para el corazón no regenerado. Los jóvenes no se debilitarán mentalmente ni perderán eficiencia al consagrarse al servicio de Dios. Para muchos la educación significa un conocimiento de los libros, pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El niño más joven que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre más talentoso e instruido que descuide el asunto de la salvación personal. Los jóvenes que consagran su corazón y vida a Dios se ponen en contacto con la fuente de toda sabiduría y excelencia. Si los jóvenes quisieran tan solo aprender del Maestro Celestial, como hizo Daniel, sabrán por sí mismos que el temor del Señor es ciertamente el principio de la sabiduría. Habiendo puesto así su cimiento seguro, pueden, como Daniel, aprovechar hasta lo sumo todo privilegio y oportunidad y elevarse a cualquier altura intelectual. Consagrados a Dios y teniendo la protección de su gracia y la influencia vivificante de su Santo Espíritu, manifestarán un poder intelectual más profundo que los simples mundanos. Aprender la ciencia a través de la interpretación que los hombres le dan es obtener una falsa educación. Aprender de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, es aprender la ciencia de la Biblia. Los puros de corazón ven a Dios en toda providencia, en toda fase de la verdadera educación. Reconocen la primera entrada de la luz que irradia del trono de Dios. Los que disciernen los primeros rayos del conocimiento espiritual reciben comunicación del cielo. Los alumnos de nuestras escuelas han de considerar que el conocimiento de Dios está por encima de todas las cosas. Solamente se puede obtener este conocimiento escudriñando las Escrituras. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido dicho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Capítulo 57. Fijad una norma elevada. Dios desea que aprovechemos toda oportunidad para prepararnos debidamente para su obra. Espera que empeñemos todas nuestras energías en su realización y que conservemos nuestro corazón sensible a la santidad de esa obra y a sus graves responsabilidades. Muchos que son aptos para hacer una obra excelente logran poco porque intentan poco. Miles de cristianos pasan la vida como si no tuvieran ningún gran fin de perseguir ni ningún ideal elevado para alcanzar. Una razón de esto es la baja estima en que se tienen a sí mismos. Cristo pagó un precio infinito por nosotros y quiere que estimemos nuestro propio valor en conformidad con dicho precio. No os deis por satisfechos con alcanzar un bajo nivel. No somos lo que podríamos ser ni lo que Dios quiere que seamos. Dios nos ha dado las facultades racionales para que permanezcan ociosas, ni para que las permitamos en la persecución de fines terrenales y rastreros, sino para que puedan ser desarrollados hasta los sumos, refinados, santificadas, ennoblecidas y empleadas en el fomento de los intereses de su reino. Mantened la personalidad.
Nadie debe consentir en ser mera máquina, accionada por la mente de otro hombre. Dios nos ha dado capacidad para pensar y obrando con cuidado, buscando en Dios nuestra sabiduría, seremos capaces de hacer honor a nuestras responsabilidades. Conservad la personalidad que nos ha dado. No seáis la sombra de otra persona. Esperad que el Señor obre en vosotros y por medio de vosotros. No penséis nunca que ya habéis aprendido bastante y que podéis cegar en vuestros esfuerzos. La mente cultivada es la medida del hombre. Vuestra educación debe proseguir durante toda la vida. Cada día debéis aprender algo y poner en práctica el conocimiento adquirido. Recordad que en cualquier puesto que sirváis, reveléis qué móvil os inspira y desarrolláis vuestro carácter. Cuando hagáis, hacedlo con exactitud y diligencia. Dominad la inclinación a buscar tareas fáciles. Un siervo de todo corazón. El mismo espíritu y los mismos principios en que uno se inspira en el trabajo diario penetrarán toda la vida. Los que buscan una tarea fija y un salario determinado y desean dar pruebas de actitud sin tomarse la molestia de adaptarse o de prepararse, no son los hombres a quienes Dios llama para trabajar en su causa. Los que procuran dar lo menos posible de sus facultades físicas, mentales y morales, no son los obreros a quienes Dios puede bendecir abundantemente. Su ejemplo es contagioso, los mueve el interés personal, los que necesitan que se los vigile y solo trabajan cuando se les señala una tarea bien definida. No serán considerados buenos y fieles obreros. Se necesitan hombres de energía, integridad y diligencia, que estén dispuestos a hacer cuanto deba hacerse. Muchos inutilizan porque, teniendo fracasar, huyen de las responsabilidades. Dejan así de adquirir la educación que es fruto de la experiencia y que no les pueden dar la lectura y el estudio ni todas las demás ventajas adquiridas de otros modos. El hombre puede modelar las circunstancias, pero nunca debe permitirse que en ellas lo amolde a él. Debemos valernos de las circunstancias como de instrumentos para obrar. Debemos dominarlas y no consentir en que nos dominen. Los hombres fuertes son los que han sufrido oposición y contradicción por el hecho de que ponen en juego sus energías. Los obstáculos con que tropiezan les resultan bendiciones positivas. Llegan a valerse por sí mismos. Los conflictos y las perplejidades invitan a confiar en Dios y determinan la firmeza que desarrolla el poder. ¿Cómo aprovechar mejor la vida? Al paso de una buena educación es un gran beneficio cuando el que la posee la combina con la consagración. Los que no tienen el privilegio de alcanzar grandes conquistas literarias no tienen por qué creer que es posible avanzar en la vida intelectual y espiritual. Si quieren sacar el mejor partido de conocimiento que poseen, si quieren tratar de juntar diariamente algo para sus almacenes y vencer todas las perversidades de su temperamento mediante el diligente cultivo de los rasgos del carácter propio de Cristo, Dios les abrirá conductos de sabiduría y podrá decirse de ellos, como antiguamente se dijo de los jóvenes hebreos, que Dios les da sabiduría y entendimiento. Sección 6. El servicio. Con semejante ejército de obreros como el que de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchitada por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredan la tierra y vivirán para siempre, donde no dirán más el habitante, estoy enfermo, y no se oirá más en ella voz de lloro. Capítulo 58. Los jóvenes están llamados a ser obreros. Hay muchos jóvenes cristianos que pueden hacer una buena obra si quieren aprender lecciones de gran maestro en la escuela de Cristo. Aunque los pastores, evangelistas y maestros descuidasen la búsqueda de los perdidos, no descuiden los niños y jóvenes el poner en práctica la palabra. Vayan los jóvenes, las señoritas y los niños a trabajar en el nombre de Jesús. Únanse teniendo en vista algún plan y orden de acción. ¿No podéis formar un grupo de obreros y fijar un tiempo para orar juntos y pedir al Señor que os dé su gracia y emprender una acción unida? Deberéis consultar a hombres que aman y temen a Dios y que tienen experiencia en la obra, al fin de que, bajo los impulsos del Espíritu de Dios, podáis formar planes y desarrollar métodos por los cuales podáis trabajar seriamente en procura de resultados seguros.
El Señor ayudará a los que quieran usar para la gloria de su nombre las actitudes que les ha confiado. Llegarán a ser misioneros activos nuestros jóvenes que crean la verdad. Capítulo: Trabajad con fe. A medida que trabajéis por otros, el poder divino del Espíritu obrará sobre sus almas, porque ellos han sido comprados por la sangre del Hijo unigénito de Dios. Solo podremos tener éxito en ganar las almas por las cuales Cristo murió. Si dependemos de la gracia y el poder de Dios para hacer la obra de convencer y convertir el corazón, mientras le presentéis la verdad de Dios, la incredulidad y la duda lucharán por mantener el dominio de la mente. Pero dejad que la palabra empañada de Dios expulse la duda de vuestros corazones. Creed lo que Dios dice y trabajad con fe. Satanás se presentará con sus sugestiones para haceros desconfiar de la palabra de vuestro Padre Celestial. Pero considerad que todo lo que proviene de fe es pecado. Acicatead vuestra fe hasta que sobrepase la tenebrosa sombra de Satanás y colocarla en el propiciatorio y no abriguéis una sola duda. Es este el único modo por el cual obtendréis experiencia y hallaréis la evidencia tan esencial para vuestra paz y confianza. Al aumentar vuestra experiencia tendréis más ardor de alma y más cálido amor por el servicio de Dios, pues tenéis unidad de propósito con Jesucristo. Vuestras simpatías son engendradas por el Espíritu Santo. Llevéis el yugo de Cristo y sois obreros juntamente con Dios. Llamado de voluntarios. El Señor llama a voluntarios que se pongan firmemente de su parte y se comprometan a unirse con Jesús de Nazaret para hacer la misma obra que necesita ser hecha ahora, precisamente ahora. Capítulo 59. La responsabilidad de ganar almas. Pesan sobre los jóvenes graves responsabilidades. Dios espera mucho de los jóvenes que viven en esta generación de luz y conocimiento acrecentados. Desea usarlos para hacer disipar el error y la superstición que ensombrecen la mente de muchos. Han de disciplinarse recogiendo todo tilde y punto de conocimiento y experiencia. Dios los tiene por responsables de las oportunidades que se les ha dado. La obra que tienen delante espera sus fervientes esfuerzos para ser llevada a cabo paso a paso, según demande el tiempo. Si los jóvenes quieren consagrar la mente y el corazón al servicio del Señor, pueden alcanzar una elevada norma de eficiencia y utilidad. Es esta la norma que el Señor espera que la juventud alcance. Hacer menos que esto es rehusar sacar todo el provecho posible de las oportunidades dadas por Dios. Esto será considerado como traición contra Dios, como omisión del trabajo por el bien de la humanidad. ¿Qué estás haciendo, queridos jóvenes, para hacer saber a otros cuán importante es tener la palabra de Dios como guía, guardar los mandamientos de Jehová? ¿Estáis declarando por precepto y ejemplo que solo por la obediencia a la palabra de Dios pueden salvarse los hombres? Si hacéis lo que podéis, seréis una bendición para los demás. Mientras hacéis lo que podéis de acuerdo con lo mejor de vuestra capacidad, se irán abriendo ante vosotros medios y oportunidades para hacer más. Capítulo 60. Dando testimonio por Cristo. Todos los que están de parte del Señor han de confesar a Cristo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. La fe del verdadero creyente se manifestará por la pureza y santidad del carácter. La fe obra por amor y purifica el alma, y con la fe habrá la correspondiente obediencia. Una ejecución fiel de las palabras de Cristo. El cristianismo es siempre intensamente práctico y se adapta a todas las circunstancias de la vida real. Vosotros sois mis testigos. ¿Ante quién? Ante el mundo, pues habéis de llevar con vosotros una influencia santa. Cristo ha de habitar en vuestra alma y debéis hablar de él y de manifestar los encantos de su carácter. Nuestra conversación. La religión de moda de la época ha amoldado en tan forma el carácter que los jóvenes que profesan la religión de Cristo rara vez mencionan su nombre a sus compañeros. Conversan de muchos asuntos, pero no hacen del precioso plan de la redención un tema de conversación. Suponed que como cristianos prácticos cambiáramos de este orden de cosas y mostramos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si Cristo habita en el corazón por la fe, no podéis guardar silencio. Si habéis hallado a Jesús, seréis verdaderos misioneros. Habéis de ser entusiasta en este asunto y hacer saber a los que no aprecian a Jesús, que lo habéis hallado precioso para vuestra alma, que Él ha puesto en vuestra boca un cántico de alabanza a Dios. Jóvenes amigos, ¿queréis empezar vuestra vida cristiana como quienes tienen en su corazón el calor del amor de Jesús? Nunca sabréis cuánto bien podéis hacer a los que no se consideran hijos de Dios.
dirigiéndoles palabras tiernamente razonables y serias en cuanto a la salvación de sus almas. Por otra parte, quizás nunca sepáis hasta el día del juicio cuántas oportunidades de ser testigos de Cristo habéis dejado pasar sin aprovechar. Quizás nunca sepáis en este mundo el daño que habéis hecho a alguna alma por vuestros pequeños actos de frivolidad, vuestra conversación vulgar, vuestra liviandad, completamente inconsecuentes con vuestra santa fe. ¿Cómo ganar a los amados? Es cierto, podéis sentir una especie de ansiedad por las almas de los que amáis. Quizás tratéis de abrirles los tesoros de la verdad y en vuestro fervor derraméis lágrimas por su salvación. Pero cuando vuestras palabras parecen hacer poca impresión y no hay una respuesta evidente a vuestras oraciones, casi os sentéis tentados a reprochar a Dios porque vuestras labores no dan fruto. ¿Os parece que vuestros amados tienen corazones especialmente duros y que no responden a vuestros esfuerzos? Pero, ¿habéis pensado seriamente que la falta puede estar en vosotros mismos? ¿Habéis pensado que estáis derribando con una mano lo que os esforzáis por construir una con la otra? A veces habéis permitido que el Espíritu de Dios os maneje y otras habéis negado vuestra fe con vuestra práctica. Y habéis destruido vuestra labor por los familiares, pues vuestras prácticas han dejado sin efecto vuestros esfuerzos en favor de ellos. Vuestro mal genio, vuestro lenguaje no hablado, vuestras maneras, vuestra disposición quejosa, vuestra carencia de fragancia cristiana, vuestra falta de espiritualidad, la misma expresión de vuestro rostro ha dado testimonio contra vosotros. No menosprecéis nunca la importancia de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas proporcionan la disciplina real de la vida. Por medio de ellos se educa el alma para crecer a la semejanza de Cristo, o llevar la imagen del alma. Dios nos ayuda a cultivar hábitos de pensamientos, palabra, aspecto y acción que testificarán ante los que nos rodean de que hemos estado con Jesús y aprendiendo de Él. El fervor. La vida pasada en trabajo activo por Dios es una bendición. Multitudes que pierden su tiempo en bagatelas, en remordimientos ociosos y en murmuraciones sin provecho podrían tener una experiencia enteramente diferente si aprecia la luz lo que Dios les ha dado y le hiciesen brillar sobre otros. Y muchos hacen su vida desgraciada por su egoísmo y su amor a la comodidad. Sus vidas, mediante una actividad diligente, podrían llegar a ser como los brillantes rayos del sol para guiar hacia el sendero que lleva al cielo, a los que se hallan en el oscuro camino de la muerte. Si lo hacen, sus corazones se llenarán de paz y gozo en Jesús.